Esta reforma no se construyó únicamente por diputados. En todo momento estuvo en la mesa el Instituto Electoral del Estado de Querétaro a través de su director jurídico, su secretario ejecutivo, y como Junta de Coordinación Política tuvimos cuando menos 2 reuniones con todo el Consejo General. Entonces, digamos, este es el preámbulo. Pasar de un derecho que así se manejaba como un derecho de los partidos políticos en la fracción 32, fracción sexta, era la única parte de toda la ley electoral que hablaba de grupos en situación de vulnerabilidad para poder ser postulados. Fuera de ahí, en toda la ley no había ninguna referencia. Esto es lo que motivó a que, por ejemplo, los miembros de la diversidad sexual metieran procedimientos jurídicos, porque decían, fuera de ese enunciado que podríamos entender que era un llamado a misa, como se dice coloquialmente, no había un impedimento, no había una obligación a poderlos postular. Entonces estaban totalmente fuera de ser tomados en cuenta. ¿Qué hicimos? Ya establecimos la obligación, es un escalón, porque aquí lo que quiero ser claro es, respetando cualquier manifestación, pues sí, a lo mejor hay visiones que buscaban ir más allá o voces que decían se van a quedar muy atrás. Bueno, yo creo que hemos dado un paso, ¿no? Tampoco puedo decirte que es una legislación como ya se ha dado en otras entidades. Cada entidad toma decisiones en función de datos, de realidades, de idiosincrasia y de todo. Todos los partidos políticos para el próximo proceso electoral tendrán que establecer una fórmula para los ayuntamientos, una fórmula, es decir, 2 personas que para poder tener como válida la planilla tendrán que cumplir con cuando menos una de las condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Pues ser jóvenes, migrantes, adulto mayor, de la diversidad sexual o de discapacidad. ¿Qué pasa si nadie postula a personas de la comunidad de la diversidad sexual, o si solamente se tiende a lo mejor a elegir a un cierto sector en particular que no sea como tan? Pues mira, es que la realidad es que también hay una autodeterminación de todos los partidos políticos basados honestamente en plataformas legislativas, en proyecciones y en estrategias. Y una preocupación recurrente era no poner camisas de fuerza, es decir, lo que tenemos que hacer es generar libertad, asegurar una obligación de que sí se tienen que tomar en cuenta los grupos, pero en este momento no hubo condiciones para establecer espacios exclusivos para un grupo. Estamos sí estableciendo espacios exclusivos para 5 condiciones que son a las que se llamaron a los foros, que son las que han estado, por supuesto, integradas de acuerdo a los criterios y a los catálogos de personas en situación de vulnerabilidad. Y como decía yo, es un primer paso. Es decir, esto le da a cada partido ya una obligación, pero también los grupos tendrán que seguir pues cerca para poder buscar acceder a las ¿Cuánto tiempo más tenían para aprobarla? Bueno, es una pregunta que en todo caso tendrán que contestar las dirigencias, ¿no? Nosotros ya pusimos en ley, digamos, esta obligación de los partidos. Ahora cada partido tendrá que deliberar al seno de sus órganos el cómo cumplir esta ley y cómo mostrarse ante el electorado y ante la sociedad y ante las autoridades electorales incluyente. Me parece que ese va a ser el tema, ¿no? Porque finalmente eso va a trascender hacia una oferta política en lo cual los ciudadanos van a analizar y a juzgar cómo estás llevando a cabo pues tu papel también como un órgano público que tiene que cumplir la ley y también promover la libre participación de todos los ciudadanos. Esto se hizo en la Ciudad de México e incluso ya se cayó esa reforma que aprobó el Congreso de la Ciudad de México, porque también hay que ver que cuando tú declaras algo exclusivo, estás dejando fuera a alguien más. Entonces, al tener esta amplitud, ya hay un paso adelante y bueno, pues ahí los partidos podrán tomar decisiones y ya sabrán si esa decisión al incluir en la planilla de tal ayuntamiento o como también quedó en ley para las diputaciones tendrán que cumplir con un principio de estos y ya sabrán ellos en esa decisión que tomen de proponerle a los electores esa planilla o más planillas, porque se dice que es cuando menos una, no estamos limitando que solo sea una, puede haber más, y ya sabrá cada partido si esa decisión al electorado le convence o no le convence, y bueno, pues ya recibirán los votos necesarios. ¿No teme que los grupos LGTB lo llamen homofóbico o las mujeres
poco paritario? Bueno, mira, yo aprobé un dictamen que me presentó la comisión, yo no lo elaboré, pero no creo eso porque, pues mira, yo con ellos he trabajado en temas como fueron las terapias de conversión, aprendí mucho en esas mesas. La realidad es que creo que tenemos todos que adentrarnos no solo en ese tema, sino en muchos más temas para poderlos entender a profundidad, y logramos algo histórico para la comunidad de diversidad sexual desde la perspectiva del PAN. En todos los congresos del país, estatales, todas estas iniciativas, por ejemplo, de terapias de conversión, el PAN las había votado en contra. Somos el primer congreso del Estado, en Querétaro, que votó a favor y que acompañó esta iniciativa. O sea, sí creo que hay pruebas de que el PAN de Querétaro, a diferencia del PAN de otros estados, vio con otros ojos este tipo de iniciativas, porque lo vimos desde una perspectiva de derechos humanos y de una realidad que además no ameritaba otra interpretación. Pero ellos querían el voto arcoíris, la cuota arcoíris. Sí, entiendo, y yo creo que hemos dado un paso. La realidad es que, mira, platicando con personas... ¿Hay cosas que no se pueden, digamos? No, platicando con gente como Walter, me parece que Walter López, el vocero, algo que yo he platicado con él y que él, a mi juicio, ha desde luego reconocido, es que siempre hay metas que se trazan, y creo que lo más negativo es no avanzar nada, pero cuando sí logramos avanzar un paso, 2 pasos, y logramos además visibilizar temas que a ellos les interesan, como son que las personas de diversidad sexual se les vayan reconociendo sus derechos, creo que en este caso sí se logra esto, porque pasamos de una mención general en el 32, que era una llamada a misa, allá pasarlo a una obligación de los partidos políticos, allá definir en el glosario. O sea, creo yo, a mi juicio, que sin ser una reforma tan de fondo como se preveía por muchos activistas, pero sí hay un avance sustantivo, sí hay un avance real, y creo que con esto también cumplimos con lo que se nos había decretado por el Tribunal Electoral, que era omisión legislativa. ¿Querétaro no está listo para votar personas LGBT, digamos, o para ver incluso postuladas personas LGBT en este sentido? O sea, no, por la idiosincrasia sí, a veces de mucha gente, ¿no? No, yo creo que sí hay totalmente una apertura. Querétaro, de acuerdo a los datos que tenemos, es de las entidades que tiene alta tasa de personas declaradas de la comunidad de la diversidad sexual. Se hablaba de un 8%, entonces no veo yo por ahí el tema. Creo yo que es ir dejando cimientos en la ley para seguir avanzando, y yo te diría que incluso, digo, no puedo decir nombres, pero hay personas que se autorreconocen como de la comunidad de la diversidad sexual, que no ocuparon esa circunstancia para llegar, pero que forman parte de la comunidad esa, y hay de otras, de adultos mayores, de jóvenes. Ahora lo que sí estamos haciendo es ya generar espacios exclusivos para que ellos... ¿Aquí en la legislatura? Aquí en la legislatura sí lo hay, digo, y lo hemos visto en redes sociales, para qué pongo nombres, pero sí lo hay, y hay gente que también pues, defiende y promueve. ¿Cómo interpreta usted que Morena votara en contra? Bueno, entiendo que Morena vota en contra porque sus iniciativas buscaban ser mucho más específicas, especialmente para la comunidad de diversidad sexual, es decir, y bueno, al no encontrar en el consenso lo que ellos esperaban en sus iniciativas, yo entiendo que es lo que los motiva fundamentalmente por cuanto ve a el grupo de atención prioritaria de diversidad sexual, no en tanto a la paridad. En ese tema no hubo diferendo con Morena, o sea, sí se hacen referencias, te entiendo, pero creo que el tema fundamental es sobre la diversidad sexual, que sí se buscaba por parte de ellos establecer algo similar al tema indígena, que era ya establecer una posición específica. Pero bueno, eso no se logró, y por eso creo, en base a la información que me han dado cuando platiqué con ellos, que es lo que más motiva su voto en contra, y desconozco si también de parte de su comité estatal les pidieron hacerlo. Oiga, diputado, parecía más difícil convencer a Morena de endeudar al Estado que una reforma electoral. ¿Qué le faltó? O sea, porque parecería que eso era más complicado de lograr. Yo creo que, sin poner palabras en ellos, yo creo que si hubiera sido la reforma electoral antes de lo otro,
los hubiéramos podido convencer, pero entiendo que como es después y están sujetos ellos ya a un proceso de expulsión, yo creo que eso también les hizo, pues más que recapacitar, como... Se lleva ya bien con ellos, ¿no? Me llevo bien con ellos. Sí, con Juan José ya Limo. Muy bien, sí. Sí, No, es es su muy cuate. buena gente, pero al principio tuvimos algunas situaciones